Donald Trump recibe con hamburguesas y pizzas en la Casa Blanca. Brexit, callejón sin salida, necesidad de análisis para entender esta situación que complica no solo al Reino Unido, sino que también a la Unión Europea. Y Venezuela, Nicolás Maduro retoma o reasume como presidente de la nación bolivariana por un mandato nuevo de 6 años. Hola, ¿cómo están ustedes? Con el alto auspicio de Relojes Oria, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional. Vamos a Washington, ya sabemos que el presupuesto de la Unión, el presupuesto de Estados Unidos, no ha sido aprobado por el Poder Legislativo, solo por el ítem de los varios miles de millones de dólares que consisten en financiar la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México. Como no fue aprobado el presupuesto y ya estamos en el año 2019, el Estado está semicerrado. Esto quiere decir que no hay dinero en las cajas fiscales. La tesorería norteamericana no puede emitir pagos, salvo algunos pagos de emergencia que autoriza la ley y el sistema de funcionamiento de las finanzas públicas de Estados Unidos, pero la mayoría de los pagos no se pueden realizar. Esto hace que los pagos de banquetería de la Casa Blanca no se pueden hacer. Por consiguiente, no hay servicio de banquetería para los invitados. Finalmente, detalle anecdótico, Donald Trump recibió a varios deportistas, evento que estaba programado con bastante tiempo antes, a varios deportistas en la Casa Blanca, y como no se les podía servir ni siquiera un vaso de agua porque hay que pagar a los mozos y el agua, etc., entonces Donald Trump llamó a McDonald's y pasó un pedido con entrega a domicilio de hamburguesas que pagó de su bolsillo para recibir a estos deportistas que él había invitado tiempo atrás, y señaló que no iba a ceder, que mientras no le aprueben el muro, el gobierno de Estados Unidos va a estar en este estado de cesación de pagos que está contemplado en la Constitución. Y bueno, veremos qué ocurre. Es la primera vez que hay un brazo de fierro de esa manera entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se habían producido problemas, ya lo hemos hablado, de presupuesto, pero al final la negociación siempre desbloqueaba la situación antes del término del año anterior. Esta vez se terminó el año anterior, ya luego vamos a terminar el primer mes de este año y no hay negociación porque el presidente Trump ha declarado que no va a negociar. O le dan la plata para el muro o no hay presupuesto. Veremos quién cede. Veremos de qué manera el Congreso norteamericano busca algún ajuste, porque a fin de mes hay que pagar los sueldos del personal que trabaja para el Estado. Y en el estado actual de la situación, esos sueldos no se pueden pagar. Brexit, un callejón sin salida para Theresa May. Recordemos que hubo hace un par de años un plebiscito llamado por el primer ministro Cameron. El primer ministro Cameron no era favorable al Brexit, pero se hablaba, le solicitaban el Brexit. Varios parlamentarios decían que el Reino Unido no quería seguir en la Unión Europea. Ya el Reino Unido no siguió el tratado del euro, no,
el único país de la Unión Europea que no aceptó el euro y que mantiene la libra esterlina. Entonces el primer ministro Cameron decidió llamar a un plebiscito preguntando si Inglaterra quería mantenerse en la Unión Europea o no, con la seguridad absoluta de que ese plebiscito lo iba a ganar, o sea que Inglaterra se iba a mantener en la Unión Europea. Pero no lo ganó, lo perdió. Y lo perdió no por muchos votos, pero lo perdió. Se sabe, porque hay análisis estadístico al respecto, que ganó la hipótesis del Brexit debido a la alta tasa de abstención que hubo, pero tanta gente se abstuvo que ganó. O sea, sabemos que se pronunció un número reducido de británicos y ganó el Brexit. Pero ¿qué piensan los que no votaron? Estadísticamente se sabe que son favorables a la Unión Europea, en la realidad no se sabe. Una de las hipótesis actuales de este impasse, de este callejón sin salida, sería un nuevo referendo, pero la Constitución o la Carta Fundamental, porque Inglaterra tiene una Carta Fundamental en lugar de Constitución, la Carta Fundamental no permite volver a definir por un plazo muy largo algo que ya fue definido. Esto judicialmente se llama la cosa juzgada, o sea, el pueblo ya se pronunció, no podemos pedirle 2 años después que se vuelva a pronunciar. Pero es una hipótesis el nuevo referendo porque no hay salida. Theresa May presentó entonces los resultados de su negociación con la Unión Europea en Bruselas, negociación que supone el pago de 50.000 millones de dólares a la Unión Europea por retirarse, ¿verdad? 50.000 millones de dólares en un presupuesto de una de las 5 potencias del mundo no parece ser tanto. Los ciudadanos europeos que viven y están instalados en el territorio británico se tienen que ir. Se tienen que ir, o como dice el acuerdo que presentó Theresa May, hay varias flexibilidades que el Parlamento británico no aceptó. Y por último, el punto más complicado es la única frontera terrestre que tiene el Reino Unido con la Unión Europea. Por el momento no hay frontera, pero tendría que haber una, y la Unión Europea exige que esa frontera sea flexible, puesto que hay muchos negocios que se producen entre el EIRE, o sea, la República de Irlanda y el territorio de Irlanda del Norte. Y esos negocios, al retirarse el Reino Unido de la Unión Europea, se verían complicados, se verían muy complicados. Por consiguiente, la Unión Europea pidió que esa frontera debe ser flexible, y así quedó en el texto que el Parlamento británico rechazó, poniendo a Theresa May en un callejón sin salida, puesto que tiene plazo de 5 días para presentar una nueva opción. Pero ¿cómo va a presentar en 5 días una opción si la primera opción, la única posible según lo que ella declaró, se demoró prácticamente 2 años en hacerla? O sea, en 5 días no puede presentar nada porque ni siquiera tiene el tiempo de citar o solicitar una nueva reunión en Bruselas para cambiar algunos puntos, y la Unión Europea dijo que no estaba dispuesta a cambiar ningún punto. Por consiguiente, no va a poder presentar otro proyecto de Brexit. ¿Qué opciones le quedan? Brexit sin negociación,
o sea, una carta certificada de la Unión Europea, a partir de tal día, 29 de marzo se habla, no formamos más parte de la Unión. Eso significa que no hay nada que pagar, que los británicos que viven en Europa tienen que volverse al Reino Unido o solicitar residencia si es que cumplen con los requisitos, y lo mismo ocurre con los europeos que viven en el Reino Unido, y la frontera de Irlanda se hace una frontera pura y dura. Retirarse sin negociación significa romper todos los contratos comerciales y financieros que existen entre empresas británicas y los otros países. Citemos la banca, los seguros y otros. Significa romper toda la libre circulación de capitales de inversión entre las bolsas de las diferentes capitales europeas con Londres. O sea, no tiene aparentemente Theresa May en su cartera la idea de un Brexit sin negociación. Más bien se ve la posibilidad de que ella pida un plazo a la Unión Europea, un plazo de un par de años más, para seguir negociando y llegar a un acuerdo que el Parlamento se lo acepte. Pero la Unión Europea ya anunció en Bruselas que no va a dar más plazo. Nuevo referendo, ya lo hablamos, constitucionalmente no sería tan fácil. Y elecciones anticipadas, se ve poco probable que el partido de los Tories, que es el partido de Theresa May, la apoye en esta idea, puesto que está muy desgastada ella políticamente, y si hubiera elecciones anticipadas, lo más probable es que las ganara el Partido Laborista. Y el Partido Conservador de los Tories está en el poder gracias a Theresa May, y no le van a aceptar elecciones y la van a mantener en el gobierno, pues para el Partido Conservador es la única chance de mantenerse en el poder. Lo último, según un estudio que se hizo en el Reino Unido, de las personas que fueron a votar en el referendo, aquellos que fueron a votar, que no fue un número muy grande, 80% no sabía de qué se trataba este referendo, y votaron por el Brexit, puesto que la estrategia de comunicación de los brexistas, o sea, una buena parte de los conservadores y de la extrema derecha británica, la estrategia comunicacional planteaba que si no había Brexit, Inglaterra se iba a llenar de inmigrantes. 80% de los electores que fueron a votar han manifestado en encuestas y en estudios que ellos votaron a favor del Brexit, no por razones económicas, sino que simplemente porque se les planteó que si no había Brexit, el país se iba a llenar de inmigrantes, y eso es lo que ellos no querían. Venezuela juró Nicolás Maduro para un nuevo mandato de 6 años, electo en elecciones que no fueron reconocidas ni por la oposición venezolana ni por una mayoría de países del mundo. De esa mayoría de países del mundo, solo uno, Paraguay, rompió relaciones con Venezuela y retiró a su delegación. El resto de los países, incluyendo el Grupo de Lima, que es un grupo de países sudamericanos que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y que se han planteado, aunque no lo han hecho, el reconocimiento del presidente de la Cámara como el jefe de Estado. Muy pocos mandatarios presentes en el juramento. En realidad se veía al presidente de Cuba, al de Nicaragua,
y por supuesto a Evo Morales de Bolivia. Por consiguiente, continúa la crisis venezolana. No, las elecciones han impuesto a Nicolás Maduro por 6 años más, pero no hay una legitimidad y un consenso nacional sobre quién debe dirigir los destinos de esa gran nación sudamericana. Lo importante ahora sería un diálogo, y lo importante sería que los países del Grupo de Lima, que por primera vez se unen ante una dictadura, siendo que no es la primera dictadura de Sudamérica, pero siempre tiene que haber una primera vez y se valora en la medida que haya después una segunda, una tercera, una cuarta, etcétera. Los países del Grupo de Lima debieran, a nuestro parecer, agotar todas las instancias posibles para el diálogo, más que hacer, como lo hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un llamado a invadir Venezuela para derrocar al gobierno. Diálogo siempre, entendimiento siempre, guerra civil en Sudamérica no. Ya hubo muchas muertes y ya hubo muchos derrotados que aún sufren y victoriosos que no resolvieron los problemas. Queremos una América del Sur que se desarrolle, que trabaje, que colabore, y de esa manera hacemos un llamado al Grupo de Lima para que cree instancias de diálogo, más que instancias de enfrentamiento. Esto fue Escáner Internacional, porque ya es hora de despedirnos. Estamos juntos nuevamente la próxima semana. Que estén ustedes muy bien.